Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este miércoles 20 de julio de este 2016. Hoy acompañada de Axel Christensen, director de estrategia de inversión de BlackRock para América Latina. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenido. ¿Qué tal, Paulina? Hoy día vamos a hacer un análisis o hacer como un resumen de lo que ha sido este primer semestre de 2016. ¿Qué pasa con las inversiones? Nuevamente estuve leyendo algunas entrevistas tuyas. Nuevamente estamos dentro de la lupa de los inversionistas luego del Brexit y de las situaciones que han pasado en el mundo. Así es, y esto aquí vale mucho ese dicho, nadie sabe para quién trabaja. Efectivamente, de alguna manera, la primera reacción frente a un referéndum que nadie esperaba el resultado, ¿no es cierto?, de que los británicos que votaron salir de la Unión Europea, eso trajo como consecuencia que las expectativas de que las tasas en Estados Unidos se estiraran para mucho más adelante de lo que se esperaba, y eso a su vez empezó a generar mucho más interés en los mercados emergentes, Chile incluido. Así que en ese como una especie de dominó un poquito extraño, el Brexit, que uno podría haber supuesto a un comienzo que era una mala noticia, terminó siendo algo positivo porque ayuda a que los aumentos de tasas que nunca tratan muy bien los mercados emergentes por parte de Estados Unidos se retrase, no sé, uno podría verlo recién el próximo año. Al menos con la data que disponemos hoy día. Y tiene también que ver, Axel, por ejemplo, algunas cosas locales que ha pasado, por ejemplo, LATAM, Qatar Airlines, o también, ¿no es cierto?, la venta del porcentaje que hace Horst Polman de este 6% de Cencosud, también Falabella, la familia del Río, que hay mayor movimiento en la bolsa, ha hecho que logremos superar los 4.000 puntos, algo que se veía muy lejano hace algunos meses atrás. Efectivamente, hay, digamos, yo creo que el cambio de entorno de tasa de interés por parte de Estados Unidos, y eso hace que se estabilicen las monedas, que la situación de riesgo también tienda a disminuir un tanto, hace más proclive para que negocios que a lo mejor venían, revisándose hace algún tiempo, pudieran cerrarse. Y en mi experiencia, yo creo que ha habido siempre interés de inversionistas extranjeros de venir a Chile a invertir, a aumentar su presencia regional. Tú mencionabas LATAM, un ejemplo. También hay una cadena de retail que también está trayendo a un inversionista extranjero. Pero el gran obstáculo en su momento eran los precios. Los precios de los activos en Chile eran bastante caros para inversionistas extranjeros. Y, digamos, ha pasado el tiempo y en la medida que esos premios que Chile comandaba se han ido disminuyendo, que eso en sí no es tan buena noticia, digamos, pero finalmente como que se ha juntado un poquito la oferta, en este caso, de controladores que están dispuestos a vender o a compartir su propiedad con inversionistas que están interesados en entrar al mercado chileno en particular, o a través de una empresa chilena a la región, como es el caso de LATAM o como puede ser el caso de Ripley también. ¿Cuál es la lectura que se hace, por ejemplo, de empresarios chilenos de querer vender parte de su participación para paliar, por ejemplo, en algunos casos pasivos, o también a lo mejor poner las fichas en otros mercados? Se ha visto un apetito del inversionista chileno en buscar otras alternativas, sobre todo por la situación económica que estamos viviendo nosotros en nuestro país. Hemos visto, por ejemplo, interés por inversionistas de la construcción en Perú, también en Miami han habido delegaciones de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cómo lo ves tú, Axel? Es una buena pregunta, y interesantemente es una que me toca contestar muchas veces, siempre desde la perspectiva de un inversionista global. Como tú bien decías, yo trabajo en BlackRock, que es una empresa, digamos, de inversiones global, y he notado interesante hacer como esa especie de contrapunto. Por un lado, inversionistas chilenos un poquito más pesimistas o cautos con respecto a las oportunidades, y hay buenas razones. El crecimiento de nuestro país ha venido decreciendo desde niveles muy altos a niveles bastante inferiores a eso, que están mucho más quizás reacios, han visto un proceso de cambios de reglas del juego que parece no terminar. Un año son los impuestos, el otro año la legislación laboral. Y sin embargo, al mismo tiempo, inversionistas extranjeros
que miran a Chile en un contexto, un portafolio más globalizado o al menos regional, que, digamos, dicen, mira, Chile no se ve tan mal si lo comparo con otras oportunidades que la región me presenta. Por cierto, se ve mejor que Brasil, que está en segundo año de recesión, para qué decir de Venezuela, incluso Argentina, que ha sido un poquito la diva, todavía está enfrentando una situación económica que no es fácil. Probablemente van a tener una contracción económica este año, y la inflación, la acabamos de saber, la de junio, digamos, sigue siendo relativamente alta. Entonces, yo creo que hay una especie de cambio de percepción o de ópticas distintas, y empresarios chilenos que están dispuestos, como te decía, a compartir propiedad o a abiertamente vender. Ha habido colocaciones, digamos, o venta de paquetes accionarios con inversionistas extranjeros que dicen, mira, a lo mejor Chile no crece lo que crecía antes, pero sigue siendo una economía razonablemente estable, con ciertas oportunidades de negocio, y el precio ahora, que yo lo miraba antes como una cosa inalcanzable, ahora el precio, por decirlo así, me alcanza. Y digamos, es una buena oportunidad, está barato exactamente, y obviamente que hacerme parte de un negocio que está funcionando bien en un país que tiene una buena perspectiva. Hablemos un poco. Pero déjame hacerte un comentario final más. Yo lo que encuentro interesante, y por mi trabajo me toca moverme en la región, esa visión más pesimista del local también lo encuentras en los distintos países. Los colombianos encuentran que su economía no está tan bien, y empiezan a mirar cosas fuera de Colombia. Los brasileños, para qué decirte, digamos, incluso los propios peruanos. Eso te iba a preguntar, yo te iba a preguntar con el nuevo, ¿no es cierto?, ya la asunción el 28 de julio de Pedro Pablo Kuczynski. La verdad que ha tenido Perú en las últimas semanas cifras de crecimiento bastante interesantes, 4,8%, y eso te iba a preguntar también, si Perú nos puede quitar puntos a nosotros, porque es una economía que viene con condiciones como las que quiere proveer el nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, bastante interesante para los inversionistas. Y ¿qué pasa con las condiciones, por ejemplo, competitivas? Tiene condiciones bastante más competitivas en la minería y en otros sectores que en nuestro propio país. Por cierto, y ellos tienen sectores, tú bien mencionabas, la minería, el sector agrícola en Perú es cada vez más relevante. Yo diría que en general son, digamos, oportunidades que incluso empresarios chilenos están mirando con mucho interés. Pero si lo preguntan los propios peruanos, ellos también son un poquito más rápidos en encontrar los puntos flacos de su economía. Dicen, bueno, Perú, claro, tenemos un nuevo presidente, pero ese presidente no tiene proyección política, no tiene un partido que lo apoye, todo lo contrario, en el Congreso va a encontrar bastante resistencia, todavía nuestra economía es muy débil en ciertos aspectos. ¿A algunos les preocupa la edad? La edad del presidente. Entonces, yo diría que es como una especie como de condición común en la región, de que los locales encontramos nuestra propia casa, porque sabemos dónde, de alguna manera, dónde está la gotera, dónde está, digamos, ese hoyo en el techo, que quizás alguien que lo ve por primera vez no lo ve tanto, digamos, y está más, digamos, impresionado un poco por el cuadro general. Entonces, en el caso de Perú, yo mencionaría eso. Ahora, también hay que destacar que el caso del mercado de capitales chileno es significativamente más grande que el de Perú. O sea, el tipo de transacciones que hemos visto recientemente, yo creo que Perú todavía le faltan algunos años, por cierto, ojalá los tenga, digamos, de desarrollo que les permita llegar al tipo de profundidad y el tipo de empresas regionales, del tipo de ámbito de operación que tienen las empresas chilenas. Ay, te iba a preguntar, tú tocaste el tema, me tiraste la pelota en el campo de juego y yo la voy a patear, a ver si meto el gol o no. Tiene que ver, obviamente, tú hablaste del mercado de capitales y tú tienes que ver también con esta reforma que se está tratando de hacer al mercado de capitales como presidente de una comisión asesora. En un consejo asesor, sí. Consejo asesor presidencial con respecto al mercado de valores. Ojalá presidencial, a nivel de ministro de Hacienda. Pero un buen ministro de Hacienda. ¿Cómo lo ves tú? Es una labor, yo te diría, que es de todo el tiempo. Yo diría que a diferencia de lo que fueron quizás roles que este mismo consejo, digamos, aportó lo suyo en momentos anteriores, que desembocaban en un MK1, en MK2, que eran una especie como de paquete de reformas que se enviaban al Congreso. Yo creo que las condiciones actuales más bien apuntan a una ruta de mejoramiento continuo, aunque lo que se ha optado más bien es por incrustar pequeñas reformas, o a veces no tan pequeñas, digamos, en proyectos de ley. Por ejemplo, en el caso de todo el programa de productividad que se ha empujado este año, que incluye cosas que van más allá, obviamente, del mercado de capitales, sí se ha incluido, por ejemplo, algún tipo de medidas que buscan facilitar la inversión de los fondos de pensiones, por ejemplo, en sectores tan importantes como el de infraestructura, el sector inmobiliario, etcétera. Entonces, vemos, digamos, a través de quizás maneras distintas,
de ir generando este tipo de movimientos. Ahora, también está el proyecto ya que ya hace algún tiempo de discusión, que crea la Comisión Nacional de Valores, que es, digamos, un Parecía la Comisión de Valores de Estados Unidos, un órgano colegiado, pero eso ahí está durmiendo todavía. Pero, digamos, ha tenido algunos debates con respecto a cómo va a funcionar, por ejemplo, cuando hay algún tipo de investigación, pero yo quería destacar que también ese proyecto empuja también la creación de una entidad autorregulatoria del sector financiero, que es una aspiración de larga data. En el sector financiero hay muy buenas entidades, pero cada uno muy enfocada en su propio nicho. La idea aquí es como de alguna manera reunirlas y tener una mayor capacidad y ojalá enrielar a las compañías que participan en eso. ¿Qué falta? Yo creo que la verdad, Paulina, nos falta creernos el cuento que podemos hacer cosas grandes, digamos. Y te voy a traer quizás a una experiencia que me es muy cercana y además muy querida, que es el poner, por ejemplo, la presencia de Chile en capitales financieras, el famoso Chile Day, digamos, que partió hace algunos años atrás como una cosa muy artesanal, muy pequeña, fue tomando mayor fuerza. La última versión que tuvimos en Londres en mayo pasado fue un récord de nuevo de asistencia, tanto de extranjeros como locales, incluso con una fuerte presencia. Ahora en Estados Unidos. Esa es la intención, digamos, de poder ir más allá de una sola vez al año. Y yo creo que gran parte de ese mérito tiene que ver con personas obviamente lideradas por los ministros de Hacienda en cada una de las distintas administraciones, con distintos signos políticos, interesantes, pero que creen en este proyecto y se creen, digamos, el cuento de que podemos posicionarnos. Y, digamos, para nosotros, que me ha tocado participar en varios de ellos, el ver, por ejemplo, que la gente ligada a la Embajada de Argentina del Reino Unido nos contactó porque están ellos interesados en cómo Argentina puede replicar esto y hacer algo similar. Uno, digamos, le está indicando que está haciendo una cosa bien. Así que yo creo que también el desarrollo del mercado chileno apunta también a que nos creamos un poco el cuento, que no digamos que Chile en qué momento puede ser alguna plaza financiera. No, creernos que sí lo podemos hacer. En fútbol lo pudimos hacer, ¿por qué no en algo como servicio financiero? Mucho ruido, pocas nueces. ¿Cuáles serían las buenas nueces que tendríamos que traer después de estos eventos? Han habido buenas nueces, y a lo mejor no tan sonoras. Muchas de las empresas parecidas a la mía, digamos, han decidido que Chile sea su centro de operación para la región. El hecho de tener una industria de administración de activos de larga data, digamos, con mucha experiencia, con gente muy buena, digamos, con buenos resultados, le ha permitido a Chile empezar a exportar servicios financieros, pero podemos hacer mucho más. Así que yo creo que esas nueces están, a veces hay que hacer un poquito más de ruido con ellas, quizás. ¿Y ruido a nivel del Congreso también hay que hacer con respecto a las leyes que se están discutiendo, con respecto a me gustó esas impresiones en las distintas leyes con respecto a temas que tienen que ver con promover la inversión? ¿Qué pasa con el DL600, Axel? Bueno, el DL600 un poquito distinto porque ve el ámbito general de la inversión de inversionistas extranjeros en Chile. Ha sido más bien una figura que han utilizado empresas del sector minero. Entiendo que lo que ha intentado el gobierno es decir, mira, nosotros ya estamos, digamos, en otro estadio, no sé, otros países desarrollados que Chile aspira a ser, digamos, no tienen la necesidad de contar con un régimen, digamos, tan enfocado. Así que, pero te quiero llevar en el fondo a lo que creemos que sí tenemos que hacer, sobre todo el sector privado, es también convencer en el Congreso porque es importante que desarrollemos esta actividad, porque es importante que Chile se pueda convertir en un centro de servicios financieros. Y las respuestas son, digamos, a veces no suficientemente explicadas, digamos. ¿Por qué queremos hacerlo? Y países como Irlanda lo han hecho, países como Luxemburgo lo han hecho, que son países en los cuales compartimos que no son grandes, como tampoco somos grandes nosotros, digamos, pero han encontrado la manera de generar buenos trabajos de alto valor agregado, de poder contratar a gente desde abogados, pasando por contadores, personas especializadas en temas administrativos, etcétera, que en el fondo generan buenos empleos. Yo creo que esa comunicación de por qué es bueno que Chile pueda optar a ser un centro de servicios financieros es algo que todavía tenemos que seguir trabajando, cosa que los congresistas vean que es una cosa que va más allá de unas pocas cuadras, digamos, ahí en Sanhattan, sino que realmente
puede tener implicancias importantes para trabajadores acá en Chile. Y un proyecto país, sin lugar a dudas. Estoy conversando con Axel Christensen, director de estrategia de inversiones de BlackRock para América Latina. Axel, ¿te parece que hacemos una pausa aquí en Mirada Financiera y luego seguimos desglosando la economía nacional e internacional? Equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Axel Christensen, director de estrategia de inversión de BlackRock para América Latina. Axel, este sábado ya se cumple un mes luego de este referéndum para ver si Gran Bretaña seguía o no en la Unión Europea. ¿Cómo pasa el tiempo? Hagamos un análisis de de lo que ha pasado en este evento, también a puertas de la reunión que vamos a tener mañana del Banco Central Europeo, que a lo mejor puede haber mayores estímulos monetarios. Así es, efectivamente ha sido un mes ya, pareciera menos, digamos, pero efectivamente fue, digamos, sin lugar a dudas, un resultado sorpresivo, a pesar de que uno no podría haberlo descartado. Esto no fue una cosa así que salió así como un rayo, algo fuera de toda posibilidad. No, era una posibilidad y las mismas encuestas hasta el día del referéndum mostraban lo apretado que iba a ser. Y finalmente se da esta situación y quizás lo más complicado es que como que pilló sin plan B al gobierno. De hecho, el entonces primer ministro Cameron como que dijo, mira, no tenía un plan para esto, renunció rápidamente y caímos durante algunas semanas en una especie como de limbo político, no sabíamos quién iba a, digamos, liderar las negociaciones. Con este gabinete bastante variopinto, se podría decir. Bueno, finalmente se llega después de un proceso muy rápido digamos, de identificar, tenemos una mujer, Theresa May, con un historial político, digamos, de mucha experiencia y, como te decías, con un gabinete bastante variopinto, con probablemente el líder del Brexit dentro del... El líder del Brexit, sí. Que está bien, digamos, Johnson. Pero además como jefe de relaciones exteriores, probablemente la persona menos diplomática, digamos, que uno le tocaría encontrar. Entiendo que por ahí está dando vuelta un mapa del mundo con todos los países coloreados sobre los cuales Johnson se ha, digamos, referido no en muy buenos términos con respecto al jefe de gobierno de cada uno de esos países. Y son varios los países que están, digamos, ahí, digamos. Así Oye, que, si uno se ríe un poco, sí. Axel, si tú lo miras, hasta se parece ¿a quién se parece? Físicamente. Sí. Tú dices a su vecino del otro lado, digamos, sí, se parece un poquito a Trump, es cierto. Físicamente se parece a Donald Trump, y la verdad que ellos también dentro del estilo han tenido un estilo más o menos similar. Sí, son dos personas bastante controversiales, ahora él, digamos, finalmente acepta esta posición, veremos, a pesar de que se creó un ministerio especial para negociar, que él no va a estar necesariamente liderando esas negociaciones, hay un negociador especial. Así que ya tenemos un gobierno, eso como que empezó a calmar los ánimos, pero como te lo mencionaba más temprano en el programa, la clave aquí fue cómo cambiaron las expectativas de las tasas, particularmente en Estados Unidos. Previo al Brexit había mucha, digamos, nerviosismo de que la Fed pudiera empezar a subir las tasas, eso llevaría nuevamente a las monedas a empezar a devaluarse, los commodities nuevamente a corregirse, un poco la repetición de la película que vimos a comienzos de año. Y en ese escenario, digamos, de cambio de expectativas, fue de alguna manera una tremenda buena noticia, un poco inesperada nuevamente, pero esa le dio calma a los mercados, lo hemos visto acá en Chile, el dólar se ha, digamos, devaluado bastante con respecto al peso, el mercado local está tomando ánimo, estas operaciones, como te comentábamos anteriormente, dándole de alguna manera mayor estímulo a que la gente empiece a mirar nuevamente el mercado accionario local. Y en esa situación, digamos, el mercado chileno no estaba solo. Uno ve lo que son el S&P 500 la semana pasada volviendo a marcar niveles récord. Latinoamérica también mostrando muy buenos resultados. Mercados emergentes que habían estado un poco para olvidar, digamos, en cuanto a retornos. Este año van liderando los retornos sobre un 10% en lo que va del año. Entonces, en general, las condiciones han tendido a mejorar. Quizás por las razones menos esperables es que de alguna manera
puso en tanta alerta, digamos, a los bancos centrales que van a, de alguna manera, preocuparse que la situación no se... ¿Qué se espera para se... mañana del Banco Central Europeo? Mira, en cosas no es mucho más lo que puede hacer, más que tratar de corregir o de sintonía fina a algunas cosas que ya ha hecho. Ya tiene la tasa en terreno negativa, la podría empujar a algún más, pero ya, como te mencionaba, ya estamos entrando en terreno un poquito más complicado de los bancos en Europa por lo mismo. Podrían tratar de mejorar un poquito lo que ha sido su programa de compra, aunque no lo crea, digamos, se le hace difícil comprar bonos, tienen que cumplir ciertas reglas con respecto a diversificación, no pueden comprar, por ejemplo, bonos que tengan un rendimiento bajo esa tasa de depósito, ese menos 0,4, digamos, que hoy día tienen establecido. Entonces, ¿tú estás hablando específicamente de los bonos de países o también los bonos de las empresas? Porque también, ¿te acuerdas? Se abrió a comprar bonos de empresa. Sí, pero me refiero principalmente a los bonos de países donde ha tenido más problemas actualmente. Así que podría haber un cambio en esas reglas que permitirían ser un poco más efectivo, pero no es mucho más allá de lo que se puede esperar. Y hablando de un poco del mundo y de las perspectivas post-Brexit, hablemos un poco de América Latina. Tú tocaste en la primera parte del programa lo que está pasando con Brasil. Brasil nuevamente ya el 5 de agosto comienza las Olimpiadas y la verdad que ha sido difícil para este país, ha sido difícil para este gobierno de Michel Temer, sobre todo con una clase política que aún continúa siendo cuestionada por los distintos escándalos de corrupción. ¿Cómo lo ves tú? ¿Puede darle un espaldarazo a este evento deportivo? Es difícil que lo sea. El Mundial de Fútbol no lo fue mucho tampoco. Hubo muchas protestas, te recordarás, contra la entonces presidenta Rousseff. Aunque probablemente se han bajado tanto los ánimos, hay tan bajas expectativas con respecto a lo que puede hacer las Olimpiadas que por ahí, digamos, resulta ser algo mucho más positivo de lo que las expectativas están. Y te menciono esto porque Brasil es un clásico ejemplo de cómo a lo mejor las expectativas se pueden ver superadas positivamente cuando uno las ha ajustado tan pesimistamente, digamos, que las cosas empiezan a salir un poquito mejor de lo que uno pensaba. Tú que vas siempre a Brasil, ¿has visto en este últimos 2 meses más o menos algún cambio? No, digamos, no, he visto un poquito de cambio con respecto a que existe alternativas de una posible salida que va a tomar tiempo. Sin lugar a dudas lo veo más o menos pesimista. Realmente están ya en un punto máximo de pesimismo a comienzo de año, pero yo quería destacar, por ejemplo, el hecho que la inflación, que era muy alta, ha empezado a ceder. Los números de actividad, si bien todavía en terreno negativo, están menos negativos. Están menos negativos. Entonces, sí, como dice un amigo mío, para que las cosas mejoren, uno tiene que empezar desde el punto de que dejen de empeorar. Brasil ya entró en el que dejen de empeorar, por decirlo así, que las cosas sí están mal, pero están menos mal de lo que en un momento se pensaba, y eso ya es de alguna manera un avance en ir a una recuperación, pero para ser, digamos, realistas, es una recuperación que va a tomar tiempo. La situación económica en Brasil realmente está bastante afectada por la crisis, digamos, económica propiamente tal que hay, digamos, un creciente desempleo, y tú lo mencionabas, hay una incertidumbre política tan fuerte que es difícil de alguna manera que un empresario, que un inversionista en Brasil tenga la capacidad de proyectar. No se sabe muy bien quién va a estar a cargo del país. Exactamente, porque también se habla que incluso podría volver la presidenta Rousseff. Está la posibilidad, ¿no? Ella tiene que enfrentar un juicio político. Todo indicaría, digamos, que lo va a perder, pero eso hay que verlo, así como Brexit tuvimos que verlo, que hay tantas cosas que uno a veces espera que sucedan y sin embargo el resultado real lo sorprende. Eso con respecto a Brasil. Tú hablaste también en el primer segmento, estoy conversando con Axel Christensen, es director de estrategia para de BlackRock para América Latina. Hablaste de Argentina. Si bien se puede tener se podría hacer un pronóstico positivo, aún faltan muchas cosas que recorrer. ¿Cuáles son estas cosas que tiene que hacer el presidente Mauricio Macri para lograr revertir, ¿no es cierto?, el proceso de desaceleración que había tenido su economía durante años? Bueno, efectivamente no la tiene fácil. Probablemente el periodo de luna de miel que tienen los presidentes a comienzo de sus mandatos, si ya no terminó, digamos, está muy próximo a terminar. Él ha tenido que tomar decisiones difíciles, particularmente eliminar los subsidios y todo tipo de control de precios que habían
sobre casi todos los servicios públicos, todo está subsidiado. Y con esas eliminaciones el impacto directo, la inflación sigue siendo un tema relativamente preocupante en Argentina. Entonces va a tomar su tiempo en ceder. Y la actividad también afectada por, muchos argentinos que están todavía tan contentos con el cambio de gobierno, pero están todavía en una especie como de modo esperar para ver si efectivamente las condiciones empiezan a mejorar. Y finalmente eso nos lleva un poquito como al centro, digamos, a la madre de todas las batallas que Macri y su gobierno tienen que dar, es finalmente revertir la situación eterna de déficit fiscal que tiene ese país. Sí, por eso en el fondo ha tenido que recurrir a todo este tipo de artimaña, que incluso comprendieron, ellos nacionalizaron sus fondos de pensiones, el ahorro que tenían todos los trabajadores, el gobierno se hizo de esa plata, digamos, porque tenía que de alguna manera financiar su gasto. Y eso, digamos, es por qué están eliminando los subsidios, por qué de alguna manera están buscando maneras de alguna manera llevar las cuentas fiscales a un orden. Y eso viene impopular. Imagínate si tu cuenta de la luz sube, del gas sube, si la inflación es alta, si la actividad tampoco es muy buena, la gente lo puede entender, pero después de un tiempo empieza a decir, y este gobierno no llegó a cambiar las cosas y sin embargo siento que las cosas andan peor. Entonces, esa capacidad un poquito de pedir paciencia, de aguante, va a ser la clave que Macri va a tener que enfrentar. Y al menos los mercados financieros lo respaldan. Sí, le están dando una nota de confianza, un voto de confianza. Saben que los responsables son las medidas que él tiene que tomar. Y la mejor muestra de ello es, ha habido colocaciones de bonos argentinos a buen precio, en el fondo asumen que el riesgo se ha reducido, han habido aperturas en bolsa de compañías nuevas, eso también demuestra que los empresarios también ven una buena oportunidad para empezar a invertir, pero creo que todavía la opinión pública, la gente en la calle, por decirlo así, Macri le falta todavía para ganarse sus corazones. Y no hemos hablado de China, Axel. La verdad que Brexit, Donald Trump nos ha mantenido, la verdad que dentro de todos nuestros temas bastante entretenidos por un lado, pero no sabemos que el gran motor de la economía es China. Durante estos días se dieron a conocer algunos datos con respecto al crecimiento de China, un crecimiento de un 6,7% durante este primer semestre, se podría decir. ¿Y cómo lo ves tú? ¿El gigante asiático ha logrado estabilizarse? Nos quedan 2 minutos de programa, sí. A ver si en esos 2 minutos hacemos un análisis corto. Déjame resumirlo así. En el caso de China, la mejor sorpresa es que no haya sorpresa. Y en ese sentido el crecimiento, que estuvo en 6,7, fue un poquito por encima de lo que se esperaba, es igual que el crecimiento del primer trimestre. Eso está demostrando que un país que nos dio alguna sorpresa un poco incómoda durante los últimos años en cuanto a crecimiento, durante el último tiempo respecto a qué iba a pasar con su moneda, también se ha tendido a estabilizar. Entonces, China, con tal que no nos sorprenda con noticias negativas, ya vemos un poco lo que pasa en el mercado local, en otros mercados emergentes, ya con eso es suficiente como para dar tranquilidad y en el fondo nos enfoquemos en las empresas, en los negocios que se estén cerrando, en la incorporación de nuevos inversionistas, en cosas propias del mercado y no en riesgo macroeconómico. Así que es una buena noticia, no solamente un buen número de crecimiento, también de producción industrial, también de ventas minoristas también. Así que en general China, mientras siga de alguna manera no dando de qué hablar, esa es una buena noticia. Así es, una buena noticia es que dimos un recorrido por todo el mundo, Axel, sin salir de nuestra sala, de nuestra radio desde Infinita. Vimos lo que está pasando no solo en Chile, sino que hicimos una mirada hacia las distintas partes de nuestro continente y más allá de él. Quiero agradecer que hayas estado conmigo en este programa, Axel, 1.000.000 de gracias. Que estés bien. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.